Buenas tardes, jóvenes. Pues casi siempre una plática después de la hora de comer, pues suele no ser tan estimulante, pero vamos a tratar de que el tema en sí, pues lo pueda abordar y les puede dejar a ustedes una enseñanza adecuada. Cuando hablamos de virus, hablamos de un grupo particular de enfermedades que afectan a las hortalizas de manera particular, puesto que son el único grupo de patógenos que no es fácil de manejar con productos químicos. Es decir, los virus se manejan de manera preventiva, porque cuando ya están presentes es muy difícil poder reducir los daños que ocasionan en los cultivos. Y si sabemos que la mayoría de las especies hortícolas son plantas anuales, de crecimiento muy acelerado, pues son muy sensibles a cualquier alteración de crecimiento que le afecte y por lo tanto las pérdidas pueden ser considerables. En esta ocasión, el tema que se presenta es herramientas de manejo de los virus en cultivos hortícolas. Ok. Bien. Esta plática tiene algunos objetivos que se pretenden lograr, los cuales si se logran, pues va a ser muy satisfactorio para un servidor y espero que muy beneficioso para ustedes. El primer objetivo de esta plática es que ustedes identifiquen cuáles son los daños que comúnmente ocasionan los virus en las plantas infectadas por virus. En segundo lugar, que comprendan por qué no es posible controlar los virus con sustancias químicas, o sea, viricidas, una vez que la planta ha sido infectada. Y en tercer lugar, que conozcan las herramientas de manejo preventivo de los virus que se pueden aplicar a los cultivos hortícolas. Con eso tratamos de que ustedes tengan un panorama adecuado de lo que son los virus, de cómo es posible manejarlos y cuáles son las herramientas que comúnmente se pueden utilizar para manejar de manera preventiva y de cierta forma correctiva los virus. Ya sabemos que las hortalizas son de suma importancia en México y en cualquier país del mundo. En México se tiene estipulado que hay alrededor de 860,000 hectáreas. Los principales cultivos hortícolas que tenemos son chile en sus distintas variantes, tomate rojo, papa, pepino, melón, tomate verde o tomatillo, como le llamamos nosotros, calabacita, berenjena y otras hortalizas que están emergiendo, que están incorporándose al panorama de las hortalizas en México y que tienen importancia de distinta índole en regiones distintas del país donde se están empezando a cultivar de manera importante. Las plantas de hortalizas son plantas en general de crecimiento muy vigoroso, son plantas herbáceas, tienen un crecimiento acelerado y también son susceptibles al ataque de plagas y de enfermedades y de problemas nutricionales como cualquier otra especie vegetal. Entre los problemas que una planta hortícola puede tener, pues puede haber daños en el follaje, puede haber daños en las flores, en las pudriciones de frutos, puede haber marchitamientos vasculares o puede haber una afectación de las raíces. Y esas afectaciones pueden ser causadas por distintos grupos de patógenos, entre los cuales tenemos los hongos, las bacterias,
los fitoplasmas y espiroplasmas, los nemátodos y un grupo de entidades acelulares, es decir, que no son propiamente seres vivos, son entidades que solo están compuestas por una proteína y un ácido nucleico, no tienen célula, por lo tanto no tienen un metabolismo propio, tienen que vivir en otro organismo y robarse el metabolismo de ese otro organismo para poder multiplicarse y entonces ocasionar el daño que realmente ocasionan. Y esos son los virus. Cuando hablamos en general de manejo de los problemas fitosanitarios de los cultivos hortícolas, por regla general, hacemos uso de sustancias químicas que nos permiten neutralizar los daños ocasionados por los fitopatógenos en las plantas que han sido afectadas. Si hablamos de un problema ocasionado por hongos y ese hongo no lo pudimos prevenir y ya está en la planta infectada, pues podemos utilizar un compuesto químico llamado fungicida que es capaz de afectar al hongo sin afectar a la planta. Ahí estamos hablando de un organismo cuyas células funcionan de manera distinta a las células vegetales. Y entonces es posible crear una sustancia que mate al hongo sin eliminar la planta. Si hablamos de bacterias, podemos utilizar bactericidas. Si hablamos de fitoplasmas, si hablamos de espiroplasmas, podemos utilizar los mismos productos llamados genéricamente antibióticos. Estos productos son capaces de afectar las células de las bacterias, de los fitoplasmas o de los espiroplasmas sin afectar la célula vegetal. Es decir, hay cierto sitio de acción o mecanismo de acción de estos productos que son capaces de inactivar al patógeno sin afectar la célula vegetal. Si hablamos de nemátodos, podemos aplicar nematicidas. Pero cuando hablamos de virus, estamos hablando de seres acelulares y por lo tanto no es factible diferenciar al virus de la planta. Y en ese caso, una vez que una planta ha sido infectada por virus, no hay sustancias químicas capaces de eliminar al virus dentro de la planta y que la planta no sufra un daño. Es decir, no hay lo que técnicamente debería considerarse un viricida. Ciertos virus son de los más comunes en las hortalizas y todo el mundo los conoce y conoce la sintomatología propia de las enfermedades virales. La presencia de áreas cloróticas alternando con áreas verdes, que nosotros le llamamos mosaicos o moteados, es de lo más común. Ciertos manchados en los frutos, deformaciones en las hojas y en otros órganos vegetales como consecuencia de la infección por el virus. Manchado de frutos y estos virus son transmitidos por vectores, en este caso por pulgones. Y otra característica muy común en los virus es que estos sobreviven en malezas. Y entonces de las malezas, los insectos se encargan de llevar el virus a la planta y posteriormente cuando termina el ciclo del cultivo, los vectores llevan el virus de la planta a la maleza y ahí se va dando el ciclo y el salto de los virus de las malezas al cultivo y del cultivo a las malezas. El asunto es que es un ciclo que se tiene que romper para poder tener un manejo eficiente de las hortalizas y poder obtener buenos rendimientos y calidad de los productos cosechados. Si hablamos del virus del mosaico del pepino, existen pérdidas de hasta 100% en calabazas, 80% en chiles. En Chile se presenta una enfermedad conocida como chamusquina que se da por la interacción del virus mosaico del pepino con otros virus como el jaspeado del tabaco o como el mosaico del tabaco. El virus Y de la papa es un virus bastante difundido
que ocasiona pues, los mosaicos y hasta necrosis en el follaje. Ocasiona necrosis es una variante llamada virus Y necrótico en tubérculos de papa. Se transmite por pulgones y de nuevo sobrevive en ciertas malezas. Y de esas malezas son los pulgones los que se encargan de llevarlo al cultivo y después, cuando termina el ciclo del cultivo, son los pulgones los que se encargan de llevar el virus del cultivo a la maleza nuevamente. Y entonces tenemos ahí un ciclo que se repite en las enfermedades virales. En el caso del virus Y de papa, las pérdidas no han sido muy cuantiosas, pero la variante necrótica es importante porque tiene importancia cuarentenaria y entonces limita la exportación de la papa. Y ese es el problema que este virus en particular puede tener para ese cultivo. El virus del chino amarillo o el TIL-CB o el virus de la hoja de la cuchara y que tiene miles de nombres en diferentes regiones del mundo, es un virus sumamente importante en el cultivo del tomate, donde ocasiona un enchinamiento, una deformación del follaje, manchado de los frutos. Es un virus que se transmite por mosca blanca. Ese virus sobrevive en malezas, en particular en malváceas. Afecta a diversos cultivos, entre ellos afecta a frijol, afecta a soya. Y entonces se mueve el virus de un ciclo de cultivo a otro. Y si, como sucedió en Sinaloa, los cultivos susceptibles creaban un puente entre una temporada hortícola y la siguiente, pues se tuvo que idear una campaña fitosanitaria que ustedes ya conocen, que es la ventana fitosanitaria, en la cual se tuvo que romper los cultivos, dejar de producir cultivos susceptibles en el verano y dejar un espacio de tiempo para poder dar la oportunidad de que el virus bajara sus poblaciones y que al iniciar la siguiente temporada hortícola hubiera más posibilidades de que los productores de tomate pudieran pues, manejar el problema de manera satisfactoria. En este virus, las pérdidas son hasta de 100% en tomates y fue la causa de que se tuviera que idear la ventana fitosanitaria, que dio resultado y puede dar resultado con cualquier virus que se quiera manejar. Y es cuestión de que veamos algunas de las medidas que pueden ser incluidas en eso para que sea factible que un virus que afecta a cualquier hortaliza en cualquier región pueda dársele un manejo regional y cada productor que pueda manejarlo de manera eficiente en sus predios. Virus de la marchita manchada del tomate, es un virus que induce necrosis, anillos concéntricos, de nuevo mancha los frutos, de nuevo transmitido por vectores, en este caso por trips, de nuevo sobreviven malezas y de las malezas pasa el cultivo por el insecto vector y del cultivo al terminar pasa por el vector a la maleza y es el ciclo que se da en todas las virosis. Y entonces, las pérdidas han sido hasta de 80% en tomate, pero además este virus en particular se confunde con otros virus que tenemos en tomate, haciendo más difícil poder identificar el problema y poderle dar el manejo adecuado que se requiere. Y entonces, si recapitulamos lo que hemos visto hasta ahorita, la mayor parte de los virus inducen mosaicos, es decir, alteraciones de color, deformaciones de hojas, deformaciones de órganos, manchados de frutos. Casi todos se transmiten por un vector y casi todos sobreviven en maleza. Esos elementos son importantísimos para saber cómo es que un virus puede ser manejado. El problema de los virus en hortalizas es que todavía hay riesgos potenciales, es decir, nosotros tenemos cierto número de virus en estas franjas naranjas amarillas que están aquí, que existen en México en los distintos cultivos hortícolas, pero en el mundo existen otros virus que todavía no están registrados aquí y que pueden llegar y que pueden ocasionar un problema severo. Y hay algunos cultivos donde pues el problema es de cierto riesgo, pero tenemos aquí, por ejemplo, en papa, que tenemos 6 virus
aquí en México y hay 39 reportados a nivel mundial, es decir, el riesgo de la llegada de nuevos virus adicionales a los que ya tenemos, ahí está presente y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Ok. Para poder entender cómo se manejan los virus, para poder entender la importancia de la prevención de virus, es necesario conocer los virus. Así que, como cuando estudiamos los hongos para poder manejar enfermedades fungosas, como cuando estudiamos las características de las bacterias para poderle dar manejo, cuando estudiamos las características de los nematodos y dónde están y cómo sobreviven, qué los favorece, así tenemos que estudiar los virus para poderle dar manejo a los virus. Y si yo les he insistido en que el manejo de virus es preventivo, es porque hay una razón para ello. Y entonces aquí vamos a tratar de explicar esa razón para que ustedes, quienes la mayoría de ustedes son técnicos, productores, asesores de ventas, asesores comerciales de los horticultores, pues tengan elementos para poder apoyar al productor en un manejo adecuado de su cultivo para evitar o para minimizar la presencia de los virus en sus cultivos. Y entonces, ok, primer punto, los virus son entidades submicroscópicas. Eso quiere decir que no lo podemos ver con ninguno de los microscopios que podemos encontrar en cualquier laboratorio. Los microscopios de luz son insuficientes, son tan pequeños que no los podemos ver, en pocas palabras. Y eso se debe a que el virus es una simple molécula de ácido nucleico rodeado por una capa de proteínas. Un virus es entonces un ácido nucleico más una capa de proteína. Aquí tenemos en rojo el ácido nucleico del virus, que puede ser ARN o ADN. No ambos. Hay virus de ARN, hay virus de ADN. Y todos están protegidos por la capa de proteína. La proteína solo es la protección del virus, le da estabilidad a la molécula del virus y evita que algunos agentes externos o algunas enzimas destruyan el genoma del virus, que es realmente la parte infectiva del virus. Los virus que infectan a plantas pueden ser de ARN o de ADN. La mayoría de los virus que infectan a plantas tienen ARN en su molécula. Y solo un pequeño porcentaje son de ADN. Curiosamente, los virus que infectan a los animales, y entre ellos a nosotros, el 90% de los virus que nos infectan a nosotros son de ADN y solamente el 10% son de ARN. Y sucede lo contrario en los vegetales. La mayoría de los virus vegetales son de ARN y algunos cuantos de ADN. El ácido nucleico del virus es la parte infecciosa. Es la parte que ocasiona el daño. Si nosotros nos ponemos a pensar que un virus es una simple molécula de ácido nucleico rodeada de proteína, es obvio que ese patógeno no se alimenta porque no es celular, no tiene que ingerir algo para reproducirse. Simplemente tiene que buscar la forma de que la célula vegetal se encargue de producir más moléculas de ácido nucleico del virus y que la célula vegetal a la que infecta se encargue de producir más proteína del virus para que haya más virus. El virus lo único que quiere hacer es reproducirse, no le importa comer, no le importa afectar a las células, simplemente se inserta en el metabolismo de la célula vegetal y se encarga de que la célula reproduzca más virus. Así de simple y así de complicado, porque es complicado el asunto. Bien. Los virus pueden tener diversas formas, que eso normalmente resulta de la asociación entre el ácido nucleico y la proteína que lo tiene. Hay virus de varilla rígida, hay virus de varilla flexible, hay virus en forma de bacilo, hay virus en forma esférica, hay virus en forma de geminivirus y hay virus de forma irregular. No importa, siempre será un ácido nucleico
rodeado por una proteína. Los virus son necesariamente parásitos obligados. Para poder que se produzcan más virus a partir de un único virus, lo tiene que hacer una célula del hospedante. No lo puede hacer solo, ningún virus se va a multiplicar solo estando en el suelo. Tiene que ser una célula vegetal de un hospedero para poder que ese hospedero se encargue de multiplicarlo. Y lo hacen. Para entender cómo lo hacen, vamos a dar un pequeño repaso aquí. Vamos a tratar de no enredarnos demasiado con algunos conceptos y algunas cosas. Lo único que podemos decir es que en la célula vegetal, como lo aprendimos en la escuela, los genes son los que se encargan de controlar el metabolismo de la célula y hacer todo que ocurra todo en la célula. Pero para eso, los genes están en el núcleo, son de ADN. Y entonces para que un gen que controla un aspecto particular, vamos a suponer un gen que controla la formación de clorofila, pues ese gen de la clorofila está en los cromosomas de la célula vegetal, en el núcleo, allá adentro, empaquetados. Para poder que haga ese gen que se produzca clorofila en el citoplasma de la célula, lo primero que va a hacer es que ese gen debe ser copiado en una forma no de ADN, sino en una forma de ARN. Y ese ARN que se copió del ADN se llama ARN mensajero. Y entonces cada gen particular que tiene la célula vegetal tiene un ARN mensajero particular. Y una célula vegetal puede tener alrededor de 100,000 genes distintos. Y entonces tenemos 100,000 tipos de ARN mensajero. Ese ARN mensajero se encarga de producir, digamos, la proteína o la enzima encargada en este caso de sintetizar la clorofila. Entonces, el gen de la clorofila se convierte en el ARN mensajero de la clorofila y sintetiza la enzima que va a hacer que se sintetice la clorofila. Eso hace la planta. Para no equivocarse, la planta tiene un mecanismo que le permite reconocer. Tiene 100,000 ARN mensajeros distintos. Tiene que reconocer cuáles son suyos. De otra manera, podríamos meter un ARN extraño en la célula vegetal y se producirían cosas extrañas. Y eso no sucede en la naturaleza. No sucede porque la célula se encarga de tener una secuencia de inicio. Y esa secuencia de inicio no son más que una serie determinada de bases nitrogenadas que funciona como una clave de acceso, como el NIP o como el password, como le queramos llamar. Para que este ARN mensajero se convierta en una proteína, tiene que entrar en función un organelo celular llamado ribosoma. El ribosoma agarra el ARN mensajero, lee esto y lo traduce en una proteína. Pero antes se verificó que fuera ARN mensajero de la planta. Todas las ARN mensajeros de esa planta tienen la misma secuencia de inicio. Y entonces, los virus no son entidades mágicas. En muchos lugares me dicen, no, es que el virus llega y se apodera del núcleo de la célula y hace que el núcleo haga esto. No, no es cierto. Los virus no hacen eso. Los virus son más simples y más eficientes en su infección. Los virus lo que hacen es, ¿dónde me meto? En esta maquinaria de la célula vegetal, ¿dónde me meto? Y hago que en lugar de producir proteína para la célula vegetal, produzca proteína del virus. ¿Dónde me meto? ¿Dónde entran los virus? Pues los virus entran aquí. Si los virus, la mayoría de los virus son de ARN, la única posibilidad que tiene el virus de infectar es que el ARN del virus se parezca al ARN mensajero de la planta, de la célula vegetal. ¿Y entonces cómo es eso? Bueno, pues aquí tenemos al virus. Resulta que el virus tiene una secuencia de inicio que se parece a la secuencia de inicio de su hospedero. Obviamente un virus determinado no se va a parecer a
la secuencia de inicio de todas las plantas. Por eso un virus no infecta a todas las plantas. Hay virus que tienen una secuencia de inicio que solo les hace poder infectar a una planta en particular. Y hay virus que tienen la característica, como el virus del mosaico del pepino, que infecta más de 500 especies de plantas, pues ese es un virus baquetón, cuya secuencia de inicio se parece a una, se parece a otra y se parece a otra, y a todos ahí logra engañar. Entonces, el virus engaña a la planta con la secuencia de inicio, pero tiene sus propios genes. ¿Cuáles son los genes que tiene el virus? Por lo menos tiene dos genes. Uno, la proteína de la cápside. Y dos, otra proteína que se va a encargar de reproducir al mismo virus, que es la ARN polimerasa. Entonces, si un virus logra hacerse pasar por un ARN mensajero, es capaz de infectar una planta. Si no, no pasa nada, los ribosomas que se trataban de asociar ahí no se asocian con él, la planta lo reconoce como un ARN extraño, lo desbarata y lo utiliza para sintetizar otra vez los ARNs que ella necesita. Entonces, un virus que no fue capaz de pasar esta prueba del inicio, es un virus que no puede infectar esa planta y hasta ahí llegó. Y como dicen en mi rancho, buenas noches, doña Chuy. Ahí se le acabó el corrido. Ok. Vamos a ver si con esto nos podemos... Virus tiene que tener una secuencia de inicio similar. Cuando eso sucede, pues ya la célula que fue engañada trabaja para el virus. Y entonces sucede un detalle que ahorita vamos a ver. Okay. Aquí tenemos un esquema de una célula vegetal. Supongan que estas son las paredes celulares, este es el núcleo. Estos son los conductos que hay entre una célula y otra que se llaman plasmodesmos, que se utilizan para el intercambio de sustancias entre célula vegetal y célula vegetal. Y esto que tenemos aquí en azul es una partícula viral. El virus no se mueve por sí solo. El virus no puede ser dispersado por el viento. El virus solo puede llegar a una planta de dos formas. O lo lleva un insecto vector, en cuyo caso el insecto pica, se alimenta de la savia y dejó la partícula del virus ahí. O bien ya venía en la semilla, o en un injerto, o en un esqueje, en un órgano vegetativo que se utiliza para reproducir a la planta, un tubérculo, etc. Ok. El virus, aquí lo tenemos, es, ¿qué decíamos? ARN y su cubierta de proteína. Mientras esté cubierto por la proteína, el virus no puede hacer absolutamente nada. Entonces, lo primero que tiene que hacer el virus, si quiere infectar a la célula vegetal, es desprenderse de la proteína. Y eso ocurre normalmente porque cuando el insecto vector deposita aquí, pues hiere a esta célula y la célula cambia su pH, la célula que fue herida, esta que estaba aquí, y entonces ese pH hace que la proteína se separe del ácido nucleico. Y entonces tenemos que el ácido nucleico del virus se libera de la proteína. Ese ácido nucleico entra por los plasmodesmos y al entrar al citoplasma de una célula nueva, de una célula intacta, lo primero que hace es que los ribosomas, que son más mitoteros que nada, luego van y se le pegan. Porque ven que es una ARN y se asocian, y eso es lo que ellos hacen, asociarse. Y lo primero que hace es ver si tiene el password. Es decir, revisa la secuencia de bases nitrogenadas del ARN del virus, y si lo logra engañar, pues el ribosoma va a terminar de leerlo y va a producir las proteínas que están codificadas en el ARN del virus. Y si no, pues ese virus hasta ahí llegó. Pero vamos a suponer la idea de que lo engaña. Y entonces los ribosomas expresan las proteínas que tiene el virus. Decíamos que el virus contiene por lo menos dos tipos de proteínas. La proteína de la cápside y la ARN polimerasa. Este es importante porque
Porque cuando recién el virus entra una sola hebra de ácido nucleico. Pero cuando ya se expresa esta proteína, que ya tenemos el ácido nucleico del virus y la ARN polimerasa, esta ARN polimerasa hace lo siguiente: lee el virus y forma otro igualito. O sea, esa enzima, la ARN polimerasa, se encarga de replicar los virus. Es la que se encarga de formar otras hebras del virus. Y entonces cuando esta se empieza a sintetizar, pues se empieza a ver cada vez más número de hebras del virus dentro de la célula vegetal. Y la de la cápside lo único que hace es esperarse a que se formen nuevas hebras y se asocian y forman nuevas partículas del virus. Y entonces con eso que tenemos aquí, tenemos que se forman nuevas hebras del virus y que hay las proteínas de la cápside ahí. Cuando una hebra del virus se asocia con suficientes unidades de proteína, ¿qué es lo que se forma? Pues nuevas partículas del virus. Millones de partículas del virus dentro de la célula vegetal. Pero al mismo tiempo, sobran muchas hebras del virus, muchas hebras de ácido nucleico viral que no alcanzaron a formar la partícula completa. ¿Y ustedes qué creen que pueda pasar con esas partículas de ácido nucleico viral que no se formaron en una partícula completa? ¿Qué puede pasar con estas? Pues lo que pasa es que se van por las corrientes citoplasmáticas y a través de los plasmodemos a las células vecinas. ¿Y qué pasa en las células vecinas? Pues de nuevo ocurre la infección y se repite el mismo proceso que aquí estamos viendo. Llega el ácido nucleico, llegan los ribosomas, pasan la prueba del password, sintetizan las proteínas del virus, se multiplican los virus, se multiplica la proteína del virus, se forman nuevas partículas y los excedentes se van a otras. Y entonces, a partir de una primera célula infectada, en un siguiente momento vamos a tener las células vecinas infectadas. Y luego, en un siguiente momento, vamos a tener otras células vecinas infectadas y ahí se va a ir el virus infectando células a células a células a células. ¿Hasta cuándo? Bueno, lo va a hacer, podríamos decir que infinito, ¿no? Lo va a hacer hasta que encuentra uno de los tantos haces vasculares que llegan al tejido vegetal donde ocurrió la infección inicial. Y ese haz vascular se va a llevar al virus. ¿A dónde? Pues a donde van los haces vasculares. Aquí vamos a tener xilema y floema. El xilema es el que trae agua y minerales a la hoja. Viene de entrada, así que por ahí no se va a regresar a contracorriente. Pero el floema se encarga de transportar los azúcares y asimilados a los órganos de desarrollo. Y entonces por ahí es por donde se va el virus. Se va por el floema. Y entre las distintas rutas que puede tener el floema, hay algunos que van hacia la raíz. Y entonces el floema es un vehículo muy eficiente de que el virus se mueve desde la célula inicialmente infectada hasta la raíz. Y las células de la raíz son tan susceptibles al virus como cualquier otra, porque todas las células de una planta tienen la misma constitución genética. Y por lo tanto, si el virus engañó a las células de la hoja, va a engañar a las células de la raíz y a las células de donde sea. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que el virus también se multiplica ahí en la raíz. Y si se multiplica en la raíz, ¿cómo se va a mover hacia otro lado? Pues por los haces vasculares. ¿Y cuáles son los haces vasculares que llevan de la raíz hacia arriba? Pues el xilema. Y entonces el virus ya multiplicado aquí, utiliza el floema para moverse hacia arriba. ¿Y a dónde va a llegar? A todos los órganos de la parte aérea de la planta. Perdón.
se va hacia arriba y va a llegar a todos los órganos a donde llega el xilema, que es prácticamente a todos los órganos aéreos de la planta. Y entonces, recapitulando lo que hemos visto hasta ahorita, a partir de una célula inicial infectada, el virus se mueve célula a célula. En un mismo día ocurre ese movimiento célula a célula. Llega a una nervadura y por el floema se va hacia abajo. En 2 días ya tenemos al virus, desde la infección inicial aquí, ya lo tenemos en la raíz, infectando la raíz. A los 4 días ya el virus empieza a mover hacia arriba. A los 6 días, varias de los órganos aéreos de la planta están infectados. A los 8 días y a los 10 días, en términos generales, aunque esto puede ser muy variable dependiendo del virus y de la especie vegetal que estamos hablando, pero alrededor de 10 días, desde la primera infección inicial, desde que llegó el vector y clavó la primera partícula del virus, en 10 días ya tenemos al virus en toda la planta. ¿Qué consecuencias trae la infección del virus? O sea, lo de menos es que el virus se reproduzca y ya, y ande por todos lados, sí, pues qué suave. Pero ¿qué consecuencias tiene que el virus se reproduzca? Pues primero, hace uso de los nucleótidos que la planta utiliza para sintetizar ARN mensajero para ella y para hacer sus funciones. Lo utiliza para sintetizar ARN del virus. Por lo tanto, a la célula infectada por un virus le quedan menos posibilidades de sintetizar sus propios ARN mensajeros y por lo tanto se ve afectada la síntesis de sustancias que son importantes para la planta. Sí. ¿Cómo se originó? O sea, puede ser de una segregación. Esa es una de las teorías, de que a partir de ARN mensajeros que digamos perdieron rumbo y aprendieron a multiplicarse así. Es una de las teorías acerca del origen de los virus. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y es muy posible que así sea. Todo parece indicar que así es. Entonces, aparte el virus usa los aminoácidos para sintetizar la proteína de la cápside y entonces deja así sintetizar proteínas que necesita la planta y entre esas proteínas están las enzimas y enzimas muy importantes para la planta y de manera particular los virus afectan a 2 grupos de sustancias importantes para la planta. Se altera la síntesis de ARN mensajero, pero aparte con eso se altera la síntesis de proteínas y otras sustancias importantes para la planta. De manera importante, se reduce la clorofila en las células infectadas. Por eso es que un síntoma muy común de los virus son los mosaicos, o sea, áreas de cloróticas alternando con áreas verdes normal, porque depende, en unas hay más virus, en otras hay menos virus, y la afectación es diferencial. Pero una consecuencia del ataque de los virus es que se reduce la clorofila. Pero lo otro, muy importante, las principales sustancias que se ven afectadas por la alteración del funcionamiento de la célula vegetal producto del virus son las enzimas que sintetizan reguladores de crecimiento. Y cuando hablamos de reguladores de crecimiento hablamos de un desarrollo normal de la planta. Y cuando hablamos de alteración de los reguladores de crecimiento, pues hablamos de malformaciones, hablamos de deformaciones y hablamos de un crecimiento reducido, que las hojas pierden su forma, etc. Y por eso son los síntomas que comúnmente tienen las plantas infectadas por virus. Ok. Entonces aquí tenemos los mosaicos, o sea, áreas cloróticas. Vean cómo es un efecto sobre la clorofila, una reducción de la forma normal de las hojas. Ya estamos hablando de alteración de la clorofila y de los reguladores de crecimiento. Achaparramiento, pues reguladores de crecimiento, malformaciones, lo mismo, clorofila y no es que el virus produzca reguladores de crecimiento y los altere, como sucede con los hongos o con las bacterias o con los nematodos, no.
Aquí hablamos de que el virus simplemente desordenó todo y la planta pues ya no lo pudo sintetizar de manera organizada y por lo tanto sufrió el desbalance hormonal. Aquí tenemos lo mismo. Hay a veces impactos muy fuertes. Ok. Entonces tenemos una planta infectada con una infección sistémica, el virus está en cada una de las células y ahora lo que trata el virus es de migrar a otras plantas. O sea, ya vimos la infección en una planta, ahora vemos cómo le hace el virus para pasar a otras plantas. Una de las formas que hace, y dependiendo del virus y del hospedante que se trate, puede que se transmita por contacto. Puede ser, no todos los virus se transmiten por contactos y los virus que se transmiten por contacto no lo hacen así en todos los hospederos. Entonces hay que saber qué virus tengo y si el virus en mi planta se transmite por contacto. Por contacto es que una planta enferma roza una planta sana. Y entonces la partícula del virus pasa a la otra planta y ahí empieza todo el proceso otra vez. Por contacto también significa que las herramientas del cultivo rozan y tocan una planta enferma y pasan el virus a una planta sana. O el personal que anda manejando las plantas, si el virus se transmite mecánicamente, tocan la planta, tocan una planta sana y ya le pasaron el virus ahí. Cuando un virus se transmite mecánicamente, es muy notorio porque tenemos una planta enferma y luego empiezan a haber varias plantas por el mismo surco. Esa es transmisión por contacto. La otra forma y más común es por vectores. Los pulgones, las moscas blancas y los thrips son los insectos vectores más comunes de virus. Cada insecto transmite cierto tipo de virus, cada virus es transmitido por cierto tipo de vectores. Pero finalmente lo que sucede es que son insectos de aparato bucal picador chupador, que vuelan, que son muy inquietos y entonces se alimentan de una planta enferma, adquieren al virus, vuelan, van a una planta sana y al probarla, no es que ellos se dediquen a andar transportando los virus, lo transmiten de manera accidental totalmente. Llegan y prueban ahí para alimentarse, no para transmitir el virus, pero en ese acto lo hacen. El insecto pica, succiona la savia de la planta que está enferma con el virus, está contaminada, y dependiendo del virus hay unos que solamente quedan en el estilete, hay otros que entran al interior y se acumulan en las glándulas salivales, o sea, circulan dentro del insecto y se acumulan en las glándulas salivales y cada que el insecto prueba para alimentarse, está dejando al virus y vuelve a empezar el ciclo que ya comentamos. Hay virus que inclusive pasan al interior y se reproducen en las células epiteliales del tracto digestivo del insecto. Esos son virus que son capaces de infectar a insectos y son capaces de infectar a plantas. Esos son los virus persistentes. Aquí tenemos, los virus persistentes se multiplican dentro del vector y entonces basta con que una vez un insecto de estos se alimente de una planta enferma para que el resto de su vida pase transmitiendo el virus. Cuando un virus se transmite por virus, normalmente no hay plantas sobre el mismo surco, sino que hay plantas así al azar, porque pues así es el vuelo de los insectos vectores. Ya cuando termina el ciclo, pues viene la supervivencia. Hay algunos virus que sobreviven en la semilla, simplemente están ahí en reposo. Cuando cuando se siembra la semilla, se activa y otra vez vuelve a empezar el ciclo del virus. Otros, la mayoría, sobreviven a hospedantes alternos. ¿Quién lleva el virus ahí? Por los insectos vectores. Cuando se acaba el ciclo, la planta cultivada no es apetecible para el vector. Es una planta ya vieja que no le sirve. Y normalmente las malezas de los alrededores están creciendo, jovencitas, pues se pasan a las malezas. Y después, cuando vuelven a establecer otra vez uno la hortaliza, sucede lo contrario. En las malezas están que pululan de insectos, en las malezas infectadas por virus, y el insecto tiene más ganas de buscar una plantita verde.
Y llega uno y le rastrea, le barbecha, le acomoda las plantitas y se las pone ahí y de allá soy. Se va el vector hacia allá a alimentarse de esa planta y ahí lleva el virus. Ese es el ciclo que ocurre. Ok. El ciclo que ocurre es entonces el virus infecta la planta, al terminar el ciclo pasa por sus vectores a las malezas, sobreviven las malezas, en el siguiente ciclo se regresa para acá. Pero yo le decía que algo muy importante es que no había la posibilidad de que una planta ya infectada por un virus pudiera ser tratada con una sustancia química y que permitiera neutralizar el virus y salvar a la planta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no es posible hacer? ¿Por qué no hay viricidas? Si las hay para el resto de grupos de patógenos. Bueno, pues lo que ya veíamos aquí, el virus es una molécula de ARN y la planta también tiene moléculas de ARN. La única diferencia entre un ARN del virus y un ARN de la planta es la secuencia de aminoácidos, de bases nitrogenadas. Y eso no hay ninguna sustancia que pueda diferenciar las bases nitrogenadas de un virus. Si no lo puede hacer la planta, que tiene millones de años de evolución, no lo puede hacer una sustancia química. Claro que hay sustancias químicas capaces de inactivar el ARN o el ADN de un virus, pero va a inactivar a cualquier ARN y a cualquier ADN que haya ahí. Y si la sustancia, para ser un viricida, tendría que destruir el ARN del virus, pero también afectaría al ARN mensajero de la célula vegetal. Es así de simple. No hay ninguna sustancia hasta el momento. No quiere decir que pudiera o no desarrollarse, pero hasta el momento las sustancias que se utilizan para tratar de controlar virus, si afectan el ARN del virus, van a afectar el ARN vegetal y por lo tanto eso se convierte en la muerte celular, o sea, en una fitotoxicidad. Por eso es que hasta el momento no ha habido una sustancia capaz de discernir eso y que nos pueda servir a que nosotros ya tengamos una planta infectada por virus, que le aplicamos esa sustancia y que el virus se inactive y la planta se recupere. Hasta el momento no es posible. Ok, y si eso es así, y ya vimos todo lo que hace el virus dentro de la planta y cómo se mueve y cómo engaña al célula vegetal y cómo se mueve por el floema hacia abajo y se multiplica y se va hacia arriba y de ahí se pasa por vectores o por contacto, pues obviamente nos debe quedar clara la idea de que si nosotros dejamos que el virus llegue a la planta, se nos va a complicar enormemente el manejo de la virosis. Y entonces, la estrategia para el manejo de virosis es la siguiente. Número 1, actividades preventivas. Es decir, hay que tratar de evitar la presencia del virus o retrasar el momento en el cual el virus llegue a la planta. O una vez que llegue, porque tiene que llegar, pues disminuir su presencia tratando de minimizar su dispersión de una planta enferma a una planta sana. Entonces, actividades preventivas en primer lugar. Ninguna actividad preventiva es suficiente por sí sola, es decir, si yo les digo variedades resistentes, es una herramienta, sí, muy buena, significativa en algunos casos, pero si yo quiero descansar manejo de virus solo en variedades resistentes, corro el riesgo de que de repente me encuentre con una variante del virus para el cual esa variedad no es resistente y entonces la variedad se va a comportar tan susceptible como cualquier otra y si no tenía ninguna otra herramienta usada o preparada, pues se me viene el mundo encima. Entonces, ninguna actividad preventiva es suficiente por sí sola. Se tienen que emplear todas de manera integrada, de manera secuencial, de manera que el resultado conjunto es el resultado de cada una de las acciones bien realizado. Cada una de las herramientas de manejo debe aplicarse correctamente para poder que ejerza su actividad preventiva. Es decir, hay muchos agrícolas
donde se utilizan las barreras físicas. Pero de repente tú llegas a una agrícola donde utilizan barreras físicas y la manera en que lo utilizan sale peor el remedio que la enfermedad. Es decir, cada herramienta tiene una forma de utilizarse correctamente y muchas formas de utilizarse de manera inadecuada. Y cuando se utiliza de manera inadecuada, entonces el asunto corremos un serio peligro. Entonces, por eso uno de los objetivos de esta plática es ir revisando las distintas herramientas que hay y ver cómo se utiliza de manera correcta, de manera adecuada, para que esto pues les sirva a ustedes en su trabajo cotidiano de apoyo al productor o como productores. Ok. Una de las opciones naturales que hay es el uso de variedades resistentes o tolerantes. Para los distintos virus y en las distintas especies de hortalizas hay variedades con alta resistencia. Es decir, hay variedades que se defienden del virus con distintos mecanismos. El más común se llama resistencia por hipersensibilidad. ¿En qué consiste eso? Pues que llega el virus, es dejado el virus por el vector, la célula reacciona a la presencia de las proteínas del virus y desencadena una reacción en la cual las células se mueren solas. Llega el virus, la célula se muere sola y entonces se muere una célula, 2 o 3 en ese sitio, pero el virus ya no se pudo infectar porque ya no tiene una célula viva a su disposición. Esa reacción de hipersensibilidad lo tienen muchas variedades que tienen alta resistencia a un virus en particular. Okay. También hay variedades transgénicas que utilizan genes del virus para tener resistencia al virus. Imagínense que una variedad le meten un gen, el gen del virus que codifica la proteína de la cápside, y entonces esa planta en cada célula vegetal va a estar llena de proteínas de la cápside. Y cuando el virus llega, la hebra, pues se le echan en bola todas las proteínas y forman la partícula del virus y ese virus ya no es metabólicamente activo. Ese virus ya quedó atrapado ahí. Pues en ese sentido hay varios genes de virus que se utilizan para hacer que el virus sea atrapado. Se atrapa la partícula del virus y ya el virus es inoperante. El detalle de eso es que las variedades con alta resistencia están diseñadas para la raza más común del virus en particular. También se tiene que tratar de virus que sean muy importantes en una región para que comercialmente le resulte a la compañía generar una variedad ahí. Y luego se nos viene todavía el tercer problema de que a veces las variedades que tienen resistencia no son las que comercialmente son las más preferidas. Y entonces el agricultor tiene el detalle de que no sabe si utilizar o no una variedad resistente porque a lo mejor, pues sí, es resistente y qué bueno que no tenga el virus y de repente que ya para acomodar el producto en el mercado batalle. Ok, entonces, pero esa consideración ahí está. Dígame. Hemos tenido experiencias con variedades que tienen resistencia, pero sí, se ve a nivel follaje, a nivel, o sea, no muestra el síntoma la planta fenológicamente, ¿no? Sí. Pero al momento de cosechar, los frutos aparecen payaseados, como le decimos nosotros, sí, bicolores, y pues sale la misma, o sea, no lo podemos vender. Bueno, pues entonces no había resistencia, porque cuando hablamos de resistencia hablamos de que no hay infección. Sí, pero... Y si usted habla de un síntoma que es un síntoma de infección, aunque no haya habido el síntoma en el follaje, quiere decir que hubo infección, porque pues si no, no hubiera el síntoma en el fruto. Pero no pasa nada ahí donde está hablando usted ahorita, ya que llega, lo encapsulan, pero aún queda o se va directamente el fruto de vuelta. No pasa eso. Lo que pasa en esos casos que usted me está diciendo es que la resistencia se rompió.
aunque no haya síntomas. Porque si el fruto sale con síntomas de infección viral, es porque hay una infección viral, así de simple. Y eso quiere decir que este mecanismo no funcionó. Es así de simple. Una variedad resistente con alta resistencia es un gen muy particular para una variante muy particular del virus, pero un virus puede tener 50 razas distintas. Y usted la usa porque dice, pues que es resistente al virus Y de la papa. No, sí que a todo dar, sí. Es resistente, pero resulta que hay otra variante ahí en su región. Pues no le pasó nada. Y aunque no haya algunos de los síntomas, puede haber otros. Y no puede ser que no haya atacado el sistema de hormonal, o sea, a los que ocasionan distorsión. No, si el virus se infecta, va a ocasionar como a cualquier variedad susceptible. Con algunas, hay variedades que son susceptibles y que no muestran síntomas en follaje y solamente muestran síntomas en pimientos. Ocurre muy frecuentemente eso. Eso no quiere decir que no hay infección, quiere decir que la infección en el follaje no es tan significativa, pero sí ocurre. Porque si hay frutos con síntomas de virus, jure lo que hay infección viral. O sea, no puede haber un virus que solamente infecte a los frutos. Para que llegue a los frutos tiene que haber infectado primero a las hojas. ¿Le ha tocado esa experiencia? ¿Lo ha visto usted? Claro que sí. Ok, gracias. Ok. Aparte de la resistencia, de la alta resistencia, hay otro tipo de resistencia llamada tolerancia. Y la tolerancia no es resultado de la acción de un solo gen que impide la entrada del virus, no. Es resultado de una serie de mecanismos que tiene esa variedad que permite al virus que entre, pero lo va atenuando, le va poniendo frenos, tiene actividades fisiológicas que compensan la actividad del virus, lo va haciendo que se reproduzca menos, que tarde más en avanzar. Eso se llama tolerancia, o sea, te tolero, te dejo que entres, que hagas, pero yo de todas maneras trabajo, crezco, me reproduzco y genero una productividad adecuada. Y entonces, ¿qué pasa uno? Pues que uno ve variedades susceptibles aquí totalmente afectadas y las variedades tolerantes suelen tener síntomas muy atenuados y un nivel de rendimiento muy aceptable y de calidad también aceptable. Claro que estas variedades se descubren más por casualidad en todas las líneas que tienen las compañías comerciales, porque no es factible, técnicamente hablando, poder decir voy a meterle 6 genes que cada uno me haga como resultado una variedad tolerante. No, salen ahí, aparecen por casualidad y casualmente son las más deseables. Doctor. Sí. Un efecto que hemos estado observando muy constantemente en campo relacionado con la virosis es cómo plantas que de inicio comienzan a mostrar síntomas de la enfermedad, conforme evolucionan hacia mejores condiciones climáticas y mejores condiciones ambientales, donde se ven reducidos los niveles de estrés por calor y cosas de esas, hemos estado observando cómo se da una especie, yo le llamo remisión de síntomas en el follaje, y muchas veces hemos encontrado que los frutos no se ven afectados a la hora de la cosecha. Sí, es que cuando hablamos del proceso infeccioso de los virus, si dentro de esa etapa la planta entra en una condición muy favorable, la planta puede defenderse del virus, es decir, hacer que el virus se vaya más despacito, que haya una especie de remisión de síntomas y que sí los hay, y que la planta logre producir, porque el virus, a lo mejor la temperatura a la que está, ya el virus batalla para estarse replicando. Es decir, hablamos de un factor que es favorable para la planta y desfavorable para el virus. Y sí sucede eso. Ok, entonces variedades con resistencia son
la variante más común del virus. Si esa resistencia se rompe, la planta se comporta como susceptible. En cambio, las variedades tolerantes permiten la infección, pero se recuperan mejor y tienen mecanismos de tolerancia a la infección y tienen buenos niveles de rendimiento y de calidad. Cuando uno utiliza variedades tolerantes, tienen poca afectación y tienen buen rendimiento. La clave en el manejo de variedades resistentes es que si usted tiene una variedad resistente adecuada porque hay un virus que sistemáticamente se está presentando en el cultivo y es, digamos, el factor limitante número 1 y hay una variedad resistente, hay que utilizarla. Pero jamás se puede uno confiar en que tiene una variedad resistente o tolerante y ya con eso la voy a hacer. Porque se dan muchas sorpresas desfavorables. El otro asunto es la semilla sana, sea de una variedad susceptible o de una variedad resistente o de una variedad tolerante. Toda la semilla que un productor va a establecer debería en teoría ser sana, estar libre de virus. Pero no es así, o sea, en las normas internacionales no establece que ninguna semilla tiene por qué estar libre totalmente de virus. Hay una tolerancia de una en cada tantos miles de semillas que puede estar, pero cuando hay una baja incidencia de virus en la semilla, pues desde ahí puede arrancar un problema fitosanitario fuerte de virus en campo. Y entonces lo más adecuado es utilizar semilla sana, tratando de que tenga baja incidencia de virus. El problema con la semilla infectada por virus es que el virus está presente desde el mero inicio y entonces tiene más tiempo para diseminarse a otras plantas y generarle un problema al agricultor. Y entonces, tratar de que la semilla esté sana es un punto importante para evitar que un problema empiece desde el principio. Por eso hay que mandarla a analizar a un laboratorio para los virus más relevantes en la región, dependiendo del cultivo que uno vaya a explotar. Y entonces, si encuentra que la semilla está infectada, tiene una alta incidencia de virus, pues esa semilla no se puede utilizar, así de simple. Y si tiene una incidencia muy baja, pues entonces hay que vigilar para tratar de detectar con oportunidad las plantitas que están enfermas y sacarlas y ya manejar la semilla. Okay. La mayor parte de las hortalizas se plantan por trasplante, se producen las plántulas en invernadero. Una práctica muy común entre los productores es que van y dejan la semilla al invernadero donde les producen la plántula y solamente las ven cuando ya les dicen que ya está lista porque ya tiene preparado su campo y ya tiene listo para irse allá y entonces no supo ni qué le pasó a sus plantas durante 30, 40 días. 30, 40 días que las plantas pudieron estar expuestas a virus y a lo que ustedes quieran. Y entonces vigilar el desarrollo de las plántulas es muy importante. La producción de plántulas, cuando uno está hablando de alto riesgo de virus en hortalizas, tiene que vigilar esta parte sí o sí. Es decir, tenemos que asegurarnos que los invernaderos estén protegidos con su malla antivirus, que tengan su sistema de doble puerta, si es posible que tengan un ventilador de aire forzado para sacar vectores y todo eso hacia afuera, pues mucho mejor, que tengan las condiciones adecuadas dentro del invernadero, las mesas para las charolas, que esté libre de malezas, los alrededores del semillero y el interior del semillero, que en el interior haya trampas amarillas pegajosas para que si entran vectores, pues ahí se queden pegados, que haya un programa de aplicación de extractos vegetales o algo para el control de los insectos que logren colarse y tratando de evitar que las plántulas sean infectadas desde un principio. El control de vectores es vital en esta etapa y la protección al salir. ¿Qué significa eso? Que normalmente antes de salir se tratan con algún producto insecticida que tiene la capacidad de protegerla durante un tiempo cuando ya pasa a su
a campo o a invernadero o a la unidad de producción que se destine. Si decíamos que las malezas son importantes porque el virus pasa del cultivo a la maleza y después de la maleza al virus, pues la distancia que logramos poner entre la maleza y las orillas de nuestro cultivo va a ser determinante para saber qué tanto riesgo tenemos de que el virus pase de la maleza al cultivo. Y entonces normalmente es importante revisar la periferia de los lotes antes de que vayamos a establecer nuestras plantas y que si hay eso, pues las eliminemos, así de simple. Las malezas y los insectos que están en la periferia, hacer una aplicación de una sustancia herbicida más un insecticida. Hay que considerar que aunque uno aplique insecticida, de todas maneras los insectos no pueden morir de inmediato, pueden estar ahí 2 o 3 días revoloteando y entonces nosotros debemos de tener cuidado que cuando hagamos esta práctica, primero delimitemos una área que le llamamos zona de exclusión alrededor del lote, que puede ser entre 20 a 50 metros como un área de exclusión, dependiendo de qué tanto sea el riesgo de que de la maleza nos llegue el virus a nuestro cultivo. Pero sí establecer una área y que la eliminación de las malezas sea una semana antes, por este asunto. Porque si nosotros la eliminamos en el mismo día que estamos haciendo el trasplante, pues lo único que hacemos es alborotar a los insectos y se van a ir a terminar en las plantitas que acabamos de poner y entonces el problema va a ser peor que el remedio que le queríamos poner. Okay. Después están las barreras físicas. Las barreras físicas se dividen en dos grupos. La de protección total es, yo tengo mi cultivo y lo tengo encerrado, así de simple, por una barrera física. Invernadero, de vidrio, de plástico, de polipropileno, de lo que sea, pero tengo una barrera física que ya impide que entre el vector y por lo tanto ya le doy manejo al interior y el asunto camina muy, muy tranquilo. O puedo utilizar cubiertas flotantes, en otros casos, que me protege simplemente evitar ahí. Ya cuando la planta deba ser polinizada, pues ya le tengo que quitar esa barrera. Y entonces lo que hago en estos sistemas es evitar que el virus llegue durante las primeras etapas de desarrollo del cultivo. Ya cuando tiene que polinizar, pues a fuerzas hay que levantarlos para que entren los polinizadores. Ok. O las barreras que protegen la periferia, es decir, cultivos a cielo abierto y en las periferias pues tenemos las famosas barreras de plástico con pegamento. Durante mucho tiempo se decía que estas barreras tenían que ser de color amarillo, de color azul, de color blanco para que sean atractivas para los insectos. Y es cierto, hay colores que son atractivos para los insectos, pero resulta que realmente el efecto del color de una barrera no alcanza a rebasar los 10 metros. Es decir, un insecto que esté a 10 metros de esa barrera, ni cuenta se da si la barrera es atractiva para él o no. Así como nosotros, nuestra área de influencia está circunscrita a un máximo de 500 metros. Pues imagínense ahora un insecto que mide 2 milímetros, pues en 10 metros ya ni siquiera la ve. Lo que sucede más comúnmente es que el insecto es arrastrado por las corrientes de viento y van y se impactan con la barrera. Y entonces yo he visto barreras negras, grises, plateadas, amarillas, blancas, y en todas caen insectos. Entonces, el efecto importante de la barrera de plástico es que tenga pegamento, que esté colocada perfectamente en toda la periferia, que tengan buenos soportes para que aguanten los vientos y todo lo que tenga que tener, plástico de colores con pegamento, de cualquier color, y que estén colocadas una semana antes del trasplante, porque eso sí, en esa semana pues los insectos que están aquí en estos alrededores ya vienen y ya se atraen por el color y ya se quedan pegadas en la barrera de plástico. Una vez que la instalamos y que funciona,
pues hay que darle mantenimiento. Es decir, estar checando, porque el polvo pues le quita el pegamento. Y si no está pegamento, no le sirve nada la barrera. Hay que estarle reponiendo el pegamento durante la mayor parte del ciclo del cultivo hasta que nosotros veamos pues, que ya el asunto ya no tiene caso porque ya la virosis ya la tenemos adentro, etcétera, etcétera, y ya dejamos de usar la barrera como algo relevante para el control en ese momento. Pero al principio sí tiene que ser y debe tener mucho cuidado. Ok. Después están las barreras vivas. Las barreras vivas son plantas, especies vegetales que son atractivas para los insectos vectores que nos van a llevar el virus allá. Y se trata de que sea planta lo más atractiva posible para el vector. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el vector llegue ahí y por lo menos la pruebe. Si no se va a quedar ahí a alimentarse de ella, que por lo menos la pruebe. ¿Para qué queremos que la pruebe? Bueno, pues porque lo vamos a mantener tratado con un insecticida residual de alto efecto contra los vectores chupadores. Llega el insecto, se alimenta y se muere. Y ese es el efecto que buscamos. Y entonces, ¿qué especies son? Hay un gran número de especies que se usan. La más común es el zacate Sudán, pero es porque es la más común, no es porque sea la única factible. Muchas plantas se pueden utilizar como barreras vivas siempre que sepamos que esa especie es atractiva para el insecto vector que es importante para el virus que estamos tratando de manejar. Entonces, plantas atractivas para los insectos, suculentas, hay que mantenerlas suculentas. Es decir, a esas plantas le tenemos que aportar nitrógeno como si fuera hortaliza. O sea, es un zacate Sudán, pero le metemos lo mismo que le metemos a nuestra hortaliza y entonces la planta se va a poner verde, bonita, con mucho follaje. No importa que eso no sea lo normal en una planta de ese tipo, lo que queremos es que sea atractiva para el insecto. Todas deben ser tratadas con insecticidas sistémicos muy residuales. En la actualidad pues hay una gran diversidad de insecticidas que tienen esas características. Las plantas deben de ser colocadas entre un mes o 2 semanas antes. ¿Por qué? Pues porque ya en un mes pues ya alcanzan una altura de 30 centímetros que ya entonces se convierte en algo significativamente atractivo para el insecto. Si nosotros ponemos la barrera viva al momento del trasplante, porque es el primer riego y ya tenemos disponibilidad de agua y todo eso, pues la plantita a la semana apenas va a estar saliendo y entonces su efecto como barrera viva pues va a dejar mucho que desear al principio. Y a lo mejor no la tienes de manera eficiente durante las primeras 2 semanas, que era cuando realmente debíamos de tenerla, evitando la llegada de los vectores. Y el otro asunto hay que darle mantenimiento, es decir, las barreras vivas pueden tener otras plagas, pues hay que tratar esas plagas para que la barrera viva no se desmerezca, que esté siempre sana, que esté siempre atractiva y que esté siempre con insecticida. Normalmente las barreras se ponen en la periferia o en las orillas de los surcos, en las orillas de las guardarrayas. Ok. Después viene el uso de repelentes. Por mucho tiempo se ha hablado del efecto de algunas plantas como el ajo, como el chile, como la canela, que al aplicarlas sobre las plantitas que acaba uno de trasplantar, pues los insectos se repelen, no se acercan por el efecto de las sustancias que emiten y se retiran de ahí. El único detalle con los repelentes es que su efecto es muy efímero. Tú aplicas y a los 2 días ya no hay el efecto necesario, suficiente para que el insecto se retire de ahí. Entonces tienes que estar aplicando muy seguido y después a la hora de manejar los números ya se convierte en el... Tú puedes decir que el ajo te lo consigues más o menos barato, pero a la hora de estar aplique y aplique ya se convierte en algo significativo. Tal vez aquí todavía hay una oportunidad de seguir buscando, explorando algunas especies vegetales que puedan tener un efecto tal vez no tan conocido de repelencia, pero que a lo mejor
se descubre y ahí está un potencial importante, ¿no? Estos funcionan bien, pero su efecto es muy cortito. El objetivo es alejar a los insectos vectores. Otro tipo de sustancias se llaman antialimentarios. Y antialimentarios no es una sustancia que le quite el hambre a los insectos. Se llaman antialimentarios porque son sustancias que incomodan a los insectos. La tierra de diatomeas, que es una sustancia muy utilizada, son algas fosilizadas que tienen una cubierta de sílice que es molida y se convierte en pequeños cristalitos de silicio, de silicatos que están ahí. Y esos se aplican sobre el follaje, llega el insecto, esos cristalitos se le acomodan en las articulaciones y lo incomodan y no lo dejan estar ahí y el insecto se va. No se le quitó el hambre, se fue porque se incomodó, pero ese es efecto antialimentario, o sea, no lo deja alimentarse. Lo mismo sucede con los adherentes de resina, de pino. O sea, uno no tiene que ser especial, o sea, simplemente en las aplicaciones que haces utiliza adherentes de este tipo y muchos de estos adherentes atrapan contra trips. Ha sido muy eficaz este tipo de sustancias. O sea, nomás asegurarse que haces aplicaciones y que utilizas el adherente de resina y con eso muchos insectos quedan pegados ahí. Los antialimentarios y repelentes deben establecerse en cuanto se establece el cultivo, ahí no se puede esperar, y aplicar con la frecuencia requerida para estar reponiendo siempre la actividad repelente o antialimentaria. Monitoreo y control de vectores. Los vectores no llegan de manera uniforme durante toda la temporada, sino que se reproducen por ahí en una parte y de repente te llega una nube de vectores un día, otros días prácticamente no llega nada y entonces es necesario detectar cuándo te llegan esas migraciones en altas poblaciones para que ahí justifique poder utilizar una sustancia para matar a los vectores, no estar aplicando todos los días tampoco. Entonces, las trampas, las barreras físicas que están en la periferia sirven para capturar, no sirven para estar monitoreando. Entonces hay que poner trampas de monitoreo, de esas trampas de pancarta, 2, 3 en cada uno de los lados y entonces vas a estar viendo cuándo es el momento en que llegó una alta población de vectores y ahí ya utilizas una aplicación contra vectores. Para eso se utilizan estas trampas. Se utilizan las orillas del terreno para detectar las invasiones que llegan. Hay que tenerlas colocadas desde que se establece el cultivo, hay que revisar semanalmente. Y entonces cuando hay necesidad, porque llega una migración de vectores, pues utilizar las sustancias químicas adecuadas o botánicas adecuadas para eliminar a los vectores que están involucrados. Bien. Otro punto muy importante es el asunto de la nutrición del cultivo. Ya por aquí tuvieron una plática donde hablaban de la importancia de la nutrición. Desde hace muchos años se conoce que las plantas que están perfectamente nutridas son más tolerantes al ataque de plagas y enfermedades. Desde hace muchísimo, hace más de 100 años que salió el concepto de la trofobiosis, que es decir, que una planta bien nutrida resiste mejor las plagas y las enfermedades y que una planta desnutrida es como el perro más flaco, se le van las pulgas a él. En una planta desbalanceada nutricionalmente, los virus se reproducen de manera exorbitante. En una planta nutricionalmente balanceada, el virus, aunque se reproduzca, lo hace de manera más atenuada porque la planta tiene todos sus mecanismos de resistencia y de amortiguación de los efectos del virus. Entonces hablamos de mantener una nutrición equilibrada, que pues significa hacer el análisis de suelo inicial para ver cómo está la fertilidad y posteriormente ir llevando controles con análisis foliares. De lo que se trata es de evitar excesos de nitrógeno
porque ese es el principal factor que induce la susceptibilidad y la reproducción masiva del virus. Y que tenga suficiente calcio, magnesio, boro, potasio, zinc, molibdeno, es decir, los microelementos y aquellos elementos que le dan resistencia y consistencia a los productos, porque esos van a hacer que el virus batalle más para moverse dentro de la planta. Y obviamente pues van a retrasar el crecimiento, la reproducción de la virosis y por lo tanto al término significará menos virus y menos daños por virus. Bueno, hay sustancias inductores de resistencia que aplicadas al cultivo se supone que activan mecanismos de resistencia. Si ustedes encuentran una sustancia que es un inductor de resistencia y lo prueban y ven que efectivamente aumenta la resistencia, pues hay que utilizarlo. ¿Verdad? Sería una... sí, Marcos. Pregunto que si en este caso sería contraproducente usar productos a base de aminoácidos. Si los productos a base de aminoácidos los utilizas para sacar a la planta de un estrés, obviamente no tendría un efecto negativo. Pero si tú tienes la planta normal y tienes un virus y le aplicas aminoácidos, aunque la planta no lo necesita, pues obviamente le estás metiendo nitrógeno adicional. Eso es... Pero si la planta lo necesita porque está en un estrés, y pues es más importante sacarla del estrés que el asunto del virus. Sí, pero me refiero cuando ya el problema ya está con un cierto grado de virosis, pues. Tenga o no tenga virosis, el criterio es, si la planta está estresada y necesita sacarla del estrés, tienes que utilizar los aminoácidos, porque eso ya lo sabemos que es la solución a esa problemática. Pero si no lo requiere, tenga o no tenga virus, pues ¿para qué le voy a tirar aminoácidos si tenga o no tenga virus? No está estresada la planta. ¿Me explico? Digamos que en situaciones de estrés de la planta, el uso de aminoácidos ya sabemos que es muy adecuado porque saca la planta de ese estrés y hay que sacarla. Después, el monitoreo fitosanitario, el monitoreo sistemático es muy importante. Ya hicimos todo lo demás, pues ahora vamos a ver que no haya plantas enfermas. Sabemos que a pesar de hacer todo lo que ya se ha indicado, puede haber plantas enfermas y que van a aparecer plantas enfermas. Porque un insecto que vino por allá y le valió la barrera que tenías ahí, le valió la barrera viva, ni le llamó la atención, llegó o fue arrastrado por una racha de viento fuerte y lo llevó hasta adentro y ya llegó e infectó. Y entonces van a empezar a aparecer plantas. Es muy importante detectar con oportunidad las primeras plantas infectadas por virus, porque va a haber. Si ustedes están en una región donde tienen una hortaliza susceptible a un virus y el virus se presenta en la región, pues todo lo que yo estoy haciendo es para tratar de minimizar, pero siempre tengo que considerar la posibilidad de que se va a presentar. Y entonces hay que tratar de detectar si hay virus o no. En hortalizas, lo más adecuado es monitorear 2 veces por semana. Buscar las plantas con síntomas de virosis y al encontrarla vamos a identificar primero si nuestra variedad es susceptible o es tolerante. Si es susceptible, vamos a ver efectos muy severos sobre la planta, muchas consecuencias en el desarrollo, la planta chiquita, etcétera. Si es tolerante, vamos a ver síntomas muy atenuados, aunque haya plantas infectadas. Y eso nos va a dar una idea de que si nuestra variedad tiene alguna tolerancia. Y si tiene tolerancia, pues mejor, hay que registrarlo porque esa es una buena variedad para seguir utilizando. Y detectar con oportunidad las primeras plantas enfermas.
¿Para qué queremos eso? Pues para realizar la práctica del saneamiento. El saneamiento no es más que ubicar las plantas que están infectadas, las primeras plantas infectadas, hacer una aplicación preventiva de insecticidas y después removerlas, sacarlas de ahí y destruirlas. Es decir, no nada más sacarlas y dejarlas ahí, hay que sacarlas, arrancarlas, echarlas en algo, llevárselas por ahí y aplicarles alguna forma de destrucción a todo ese tejido infectado. El saneamiento se realiza cada semana a partir de la detección de las primeras plantas enfermas y se lleva a cabo cuando la incidencia tiene un máximo de 3%. Es decir, si nosotros encontramos que la incidencia de la virosis en campo es más de 3%, créanme que el saneamiento no es ya práctico, o sea, va a sacar un montón de tejido vegetal, te va a salir muy costoso por la mano de obra que vas a utilizar y no va a ser práctico, porque en eso que estés sacando un montón de gente sacando plantas ahí, te van a contaminar más las otras plantas que lo que realmente está. Así que en términos prácticos, el saneamiento es solo para inicios de la infección. Si ustedes ya miden esto, ya alcanzaron esto, mejor dedíquense a hacer otras cosas en lugar del saneamiento. ¿Qué otras cosas? Bueno, si ya la infección es mayor, podemos hacer lo que llamamos aislamiento de focos, porque una virosis no aparece de manera simultánea en todo un lote, aparece primero en unas partes, en otras, y eso le llamamos focos a esas primeras plantas afectadas. Y si nosotros logramos detectar un foco de plantas enfermas, hacemos lo que se llama aislamiento de focos. ¿Y qué es eso? Bueno, pues primero, cuando ya se rebasó el porcentaje de plantas para realizar el saneamiento, ubicamos los focos definidos y lo primero que hacemos es marcar. Marcar no significa ponerle estacas o no, simplemente ubicarla y tenerla bien definida. Aquí está. Yo aquí la pongo pues solo para que se vea el asunto, pero no es que lo tengamos que hacer físicamente. Ya la ubicamos, está marcada y ¿qué hacemos ahí? Cualquier personal que trabaja en esta parte, que es el foco de infestación, debe terminar ahí su jornada. Es decir, son gente que anda en otra parte, y llega, ahí termina y ya de ahí ya no pasa a ninguna otra parte, para evitar que lleven al virus a plantas, a otras partes donde están sanas. Y esas áreas, además, tendrán mayor intensidad de manejo, es decir, si aplicamos extractos vegetales o repelentes, si lo hacemos cada 5 días en otros lados, aquí lo hacemos cada 3 días, es decir, lo hacemos más intenso la aplicación de productos para tratar de que el virus no avance, porque aquí ya tenemos un área contaminada, tenemos un área que puede contaminar el resto del cultivo. Después de eso, si ya los focos son rebasados, es decir, si ya crece el asunto, pues no queda más que esperar a ver qué es lo que podemos levantar de esa parcela. Termina el ciclo del cultivo y hay que destruir la soca inmediatamente. Es decir, los residuos de la cosecha no deben estar más allá después del último corte que hagamos. Cada día que pase va a haber multiplicación de virus, va a haber multiplicación de vectores, un gran número de vectores va a pasar a las malezas y agárrense para el siguiente ciclo. Es decir, ustedes mismos desde el ciclo anterior están diciendo lo que se van a encontrar en el ciclo siguiente. ¿Qué dices tú? Bueno, pues es que no puedo, es un montón de superficie, no puedo destruirla toda de un solo golpe. Sucede mucho en los campos. Se eliminan los restos del cultivo. Cuando no se puede eliminar todo de un solo golpe, es decir, destruir físicamente, se aplica una mezcla de herbicidas con insecticida a todo lo que es los restos del cultivo y se seca el cultivo y ya, pues ya vas haciendo la destrucción final con todo, pero ya no dejaste cultivo verde donde se estén multiplicando los vectores y estén multiplicando el virus. El objetivo de eso es destruir el inóculo del virus y no ser un foco de infestación para otros
áreas que todavía pueden estar en producción. Ok. Finalmente, todo lo que hemos comentado hasta aquí es lo que cada productor puede hacer en su lote de producción y lo puede hacer independientemente si el vecino lo hace o no lo hace. Pero realmente, para que una virosis pueda ser, no erradicada, pero sí disminuida significativamente en una región agrícola, se necesita del trabajo colectivo de todos los productores. No es posible que un virus se reduzca en una región si no hay trabajo participativo de todos los productores. Eso está perfectamente definido en todos los lados donde se ha tratado de manejar virosis. Y hay regiones que se han tenido que abandonar porque pues cada quien hace lo que le da su gana y unos se contaminan a otros y otros a otros y cuando tenía la oportunidad de no contaminar a los demás le valió y no lo hizo y la siguiente temporada se está quejando de que los demás lo contaminan y etcétera, etcétera. Y eso no tiene fin. La única posibilidad de lograr eso en una región es con el manejo regional de virosis. ¿Qué significa? Que son prácticas que al ser realizadas por todos los productores de una región agrícola permiten reducir la presencia de virus a niveles manejables. Niveles manejables para que cada quien haga lo que habíamos comentado y logren un buen control de los virus. ¿Qué actividades se integran en este manejo regional de virosis? 1. Definición de las fechas de terminación e inicio del ciclo agrícola siguiente. Eso provoca que haya un espacio de tiempo libre de hospedantes susceptibles al virus, lo que es la ventana fitosanitaria, o sea, eso. Un espacio de tiempo libre de hospederos para que el virus ya no se reproduzca y por lo tanto bajen su nivel de inóculo y al siguiente ciclo pues apenas vaya empezando y logre darle manejo a cada productor en su predio. 2. La destrucción oportuna de socas. Es decir, si cada productor destruyera los restos de su cultivo inmediatamente después del último corte, muchas de las cosas que suceden en campo no estarían sucediendo. Muchas cosas de las cuales nos quejamos todos y cada uno de nosotros no estarían sucediendo si así se hiciera. Pero cuando yo les hablo de esto, más de alguno está pensando en lo que vive con sus vecinos y etcétera, etcétera, y que dice, no, pues este hijo pues ya tiene 2 semanas que dejó de cortar y ahí está todavía reproduciéndose y te vuelan por todos lados los trips y las moscas blancas y todo. Así no se puede. Tercero, durante esa etapa, el control de maleza en canales, drenes y caminos. Es decir, un esquema de manejo colectivo en el cual alguien se haga responsable de la maleza que está en los caminos, otros en los canales, otros en los drenes, etc. El análisis de semilla y la producción de plántulas sanas. Y finalmente el manejo fitosanitario responsable en otros cultivos, es decir, cultivos no hortícolas, que los productores de granos manejen responsablemente para evitar que ahí haya un cúmulo de insectos que posteriormente se conviertan en vectores en los cultivos hortícolas. Cuando eso se logra y se puede lograr, y no se trata de que digamos ya no siembren el soya, ya no siembren otros cultivos, todo se puede. Si hubiera manejo responsable de todos y cada uno de nosotros en eso, podríamos tener valles, no libres de virosis, porque eso es imposible, pero sí por lo menos a niveles en los cuales permitiera que se lograra buena producción, buenos rendimientos y con buena calidad. Y bueno, pues hacemos lo que tenemos que hacer y al siguiente ciclo de cultivo todavía tenemos la posibilidad de volver a sembrar y producir adecuadamente. Conclusiones. Los virus son entidades submicroscópicas formadas por un ácido nucleico más una proteína. Se multiplican de manera eficiente en el hospedante, afectando su fisiología, ya lo decíamos. Cuando una planta está infectada por virus, no es posible recuperarla mediante el uso de agroquímicos. Las plantas pueden tener mecanismos de resistencia o tolerancia a los virus y es bueno utilizarlas dentro de un esquema integrado de manejo de virus. Y cuarto, existen muchas medidas
preventivas para el manejo de virus, pero ninguna garantiza el control por sí sola. Con eso termino mi participación. Me gustaría ver si hay alguna duda, algún comentario. Me dio mucho gusto ver que haya participación y a mí me gusta así que la gente en cuanto tenga la duda la exprese, porque finalmente de eso se trata, no esperar hasta el final después cuando se le olvida a uno lo que iba a preguntar. Entonces, si alguien tiene preguntas, comentarios sobre esto, definitivamente el manejo de virosis es un tema serio, porque al no tener la posibilidad de utilizar productos químicos para tener una infección ya dada, pues todo se centra en tener que prevenirlo, y si no lo prevenimos, ya sufrimos consecuencias bastante negativas en nuestros cultivos hortícolas. Bueno. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Eric? ¿Daniel Miguel? Allá va. Por favor, les pedimos que también se levanten, ¿no? Y den sus datos para identificarlos, por favor, para que se estiren. Gracias. Doctor, muchas felicidades. Mi nombre es Jesús Valenzuela de Vitanova, del área de entre Guasave y Los Mochis. Efectivamente, es un tema muy delicado, el tema de las virosis, y lo estamos viviendo pues de siempre, y sí, cada vez es un poco más difícil. Entonces, yo creo que faltó un poquito más, doctor, ahí el tema de la cuestión de la virulencia, porque pues manejamos una serie de cultivos susceptibles, diferentes etapas, donde hay muchos cultivos que dejan de ser apetecibles para la plaga y empiezan a invadir etapas nuevas, ¿verdad? Entonces, a esas etapas nuevas llega mucho más agresivo el vector, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos podría decir o comentar respecto a manejar este tipo de detalles, ¿verdad?, en base a la virulencia de las plagas? Por otra parte, lo que hemos visto, la cuestión de los programas preventivos, hablando de productos sistémicos, inductores de resistencia, hemos visto que trabajan muy diferente de acuerdo a la época de planteo, ¿verdad? Nos puede trabajar muy bien un sistémico al inicio, pero nos trabaja diferente con días cortos, de pocas horas luz, o al final, ¿verdad?, cuando ya empieza a calentar el clima, ¿verdad? Entonces, a ver si tienes alguna experiencia con eso o qué comentarios pudieras compartir, ¿verdad? Sí. Definitivamente, si nosotros tenemos una sola etapa de cultivo, el asunto es más fácil que si tenemos tres. Tres etapas significa que todo lo que sucedió, no es que se vayan haciendo más virulentos, es simplemente que hay más virus, hay más inóculo. Pero, estableces tu primera etapa, si ahí hay virus y se multiplican, júralo que tu segunda etapa va a tener más riesgo, más potencial de virus. Y la tercera pues va a recibir lo de la primera y lo de la segunda y lo de la tercera, pues se va a hacer más complicado. Entre más etapas tengas en tus predios, el asunto se complica, porque cada etapa va a llevar el riesgo acumulado de las etapas anteriores. Pero finalmente, el manejo para cada etapa sigue siendo lo mismo. Lo que tú me estás diciendo es lo que sucede en el campo. No necesariamente tienes que tú manejar varias etapas en tu predio, aunque manejes una sola. Pero si manejas una sola, que está después de la de fulano y fulano no hace ninguna medida preventiva y tiene virus, júralo que ya tu riesgo potencial de tener virus se incrementa significativamente. Y no es que aumente la virulencia del virus, es que hay más inóculo y por lo tanto más posibilidades de que te afecten a tu parcela. Si yo tengo un invernadero, una malla sombra, y hace rato cuando hablaba el ingeniero Bernal del asunto de las plagas, y lo hacía con mucha razón, muchos agricultores creen que porque tienen un invernadero, ya los insectos van a decir, no, pues ya no me voy a meter porque es un invernadero, porque se supone que ya no me puedo meter ahí.
Claro que el insecto van a tratar de meterse ahí. Y si tú no haces nada, y si no corriges la entrada y salida de la gente, lo puedes llevar en la ropa o puede entrar volando y no pasa nada. Cuando esas cosas entran al interior, es más difícil de controlar una plaga dentro de un invernadero que en un campo abierto. Y eso pues todos ustedes lo saben porque lo han manejado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las medidas de las que aquí hablamos operan, tengamos una o tengamos 10 etapas de siembra distinta. Cada etapa va a llevar todo el paquete. Si el riesgo se hace más grande, pues hay que tener más cuidado en que cada práctica de manejo se haga de manera más eficiente. Y es la única posibilidad que tenemos. Si tenemos variedades resistentes y el problema es muy fuerte en campo porque pues, está lleno de agricultores que no hacen lo que tienen que hacer, pues es preferible tener una variedad que no sea tan preferida comercialmente, pero que tenga resistencia o tolerancia a una variedad que aunque sea comercialmente muy deseada, pues es muy susceptible y está lleno en los alrededores de malezas y de productores que no toman las medidas adecuadas. Ese es el problema de los virus. Es en todos, o sea, en todos los patógenos, pero en los virus se hace más evidente porque una vez que está infectada la planta no lo podemos regresar. No sé si se entiende, o sea, finalmente el virus no aumenta su virulencia, lo que aumenta es el inóculo y por lo tanto el riesgo de que las nuevas etapas que se establezcan van a seguir siendo infectadas. Y dependiendo de la hortaliza que hablemos y de los virus que hablemos, las condiciones son las mismas. Si nosotros tenemos malezas con virus ahí y tenemos vectores, las van a traer para acá, las van a traer para nosotros. Si terminamos un ciclo de cultivo y dejamos que se muera sola la planta antes de quererla incorporar, pues obviamente le estamos dando espacio a los vectores para que se infecten de virus y lo lleven a las malezas y en la siguiente temporada aquí los vamos a tener. Es así de simple el asunto. Sí. Doctor, mencionó usted una de las maneras para controlar las virosis eran los transgénicos, pero en hortalizas no están permitidos, ¿no? En México. Ajá. O sea, creo que en algodón nada más, pero en hortalizas no está permitido el usar transgénicos, ¿no? No, sí, yo hablaba de que existen las variedades transgénicas, no de que hay que usarlas. Yo decía variedades con resistencia. Hay variedades con resistencia normal, con reacción de hipersensibilidad, que es una resistencia a eso. Yo hablaba de que existen las variedades transgénicas, no de que ya estuvieran en uso comercial. Sí. ¿Sí se oye? Ok. Ahí está. Le quería pedir su opinión, doctor, acerca del hecho de que hayan regresado las siembras de soya al norte de Sinaloa, sur de Sonora. Ya ve que como una medida de control legal, que poco se ha hablado de ese tipo de control para el combate de virosis, se había implementado pues, una ventana fitosanitaria libre de esos cultivos. Y ahí me tiene en lo personal preocupado esa situación por lo que vivimos en el año de la mosca y los desastres que ocasionó, ¿verdad? Este problema de virosis. Gracias. Sí. Bueno, hemos hablado de que si en la etapa de descanso de hortalizas hay un cultivo susceptible a los vectores y a los virus, pues obviamente el riesgo se incrementa, eso es natural y por eso es que en la ventana fitosanitaria está a la disposición de no sembrar soya. Pero en el caso del norte de Sinaloa es una medida que se estableció de emergencia para los productores de ahí y ellos tomaron esa decisión y ahí está. De que sí es un riesgo, claro que es un riesgo. Que las variedades son tolerantes a mosca blanca, es cierto. Sí, me ha tocado ir al Valle del Carrizo, revisar los soyas y no tienen la cantidad de moscas blancas que deberían de tener a la etapa fenológica que tienen,
pero de que es un riesgo, o sea, en eso no cabe ninguna duda. Y de que eso no está permitido por la legislación, pues es cierto. Y de que eso fue una medida, digamos, de tipo político que se hizo para apoyar de alguna manera a los productores de ahí, eso se hizo. Pues, ahí sí, definitivamente está fuera del alcance de uno, pero sí es un riesgo. O sea, sí es un riesgo, pero al mismo tiempo, si me preguntas que si se puede o no se puede, yo ya les dije aquí, sí se puede convivir los cultivos. O sea, sí se podría convivir el soya con los cultivos hortícolas si hubiera manejo responsable en cada cultivo de la problemática fitosanitaria. Sí se puede, en muchas regiones conviven. No tiene por qué ser diferente aquí. El problema no se generó porque fuera soya. El problema se generó porque el agricultor de soya pues, lo dejaba que se llenara de mosca blanca y lo que sea. ¿Y cuál problema? Pues el soya que diera lo que pudiera dar y listo. Entonces, de lo que hablamos aquí de la responsabilidad que cada quien tiene. Y como productor, todos tenemos la responsabilidad, todos los productores y los técnicos, de cuidar que los cultivos que uno maneja no se conviertan en focos de infestación para los cultivos vecinos. Y eso es lo que se hacía con los soyas y por eso es que prohibieron el soya. Pero si se siembra soya y cada agricultor se hace responsable y las variedades le permiten hacer eso, pueden convivir los cultivos. Si tu pregunta era que si lo considero riesgoso, claro que lo considero riesgoso. Ese es. Doctor, buenas tardes. Carlos Flores, exalumno de usted. Oiga, ¿qué se puede hacer en el caso de la semilla? ¿Hay algo que nos pueda ayudar antes de sembrarla? ¿Algún tratamiento? ¿Algo que se pueda hacer? Hace años yo escuchaba, ¿no?, que si se pasa por agua caliente que mata cierta cantidad de virus, que tienen a ciertas temperaturas. ¿Qué hay de eso, doctor? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué podemos hacer? En el caso de virus, la termoterapia funciona solamente a nivel experimental. Es decir, de hecho hay tratamientos en el que algunas variedades muy importantes de algunos cultivos hortícolas que ya no se podían recuperar porque todas estaban infectadas, se sometían a un tratamiento de temperatura tal que el virus se inactivaba y la planta no moría. Y entonces la planta se recuperaba y ya empezaban a generar variedades ya otra vez liberadas del virus. Pero en términos prácticos eso no es posible. El tratamiento de la semilla, térmico a la semilla, solamente funciona para hongos, nada más. Y bacterias, perdón, sí. Sí, pero para virus no. Dígame. Estaba pensando yo desde el punto de vista práctico, muchas veces salen algunas soluciones para poder resolver algunos problemas en el desarrollo de las plantas. Desde el punto de vista científico, ¿hasta dónde podemos llegar ahorita en el combate de los virus? Sabiendo de antemano que cuando se descubre algún viricida va a ser en la salud humana, ¿no? Porque se invierten millones y millones de dólares para eso. Yo estaba pensando que estadísticamente muchas veces se trata de explicar algunos fenómenos que se dan. Caso de Alaska, que los esquimales no le dan cardiopatía es porque comen mucho pescado de agua fría. O bien allá por el Mediterráneo, en Grecia, lo mismo porque comen mucha cebolla y mucho ajo. Científicamente no se comprueba nada, pero los resultados están ahí, de una manera práctica lo hacen y hay resultados. Dentro de los comentarios que se han hecho aquí, yo noto que hay una tendencia a ver las cosas más bien desde el punto de vista práctico, en ataque directo al patógeno dentro del cultivo, ¿no? Entendiendo de que fluctúa su desarrollo
en relación a la condición que tenga el vegetal para soportarlo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, la ley de los opuestos dicen que como hay alto, hay bajo, ¿no? Y hay un justo medio. ¿Qué tanto podemos entender con eso de que tenemos elementos para poder comenzar a atacar el problema desde el punto de vista científico? Pues acercarnos a los contras que tiene el virus. Hasta ahorita no hay absolutamente nada desde el punto de vista científico que se pueda hacer. A ver, los virus como entidades que existen en la naturaleza, pues tienen sus mecanismos de regulación, como cualquier otro. ¿Cuáles son esos mecanismos de regulación? Pues tienen que ver con la capacidad de la planta de defenderse. El detalle es que las plantas que nosotros utilizamos en la horticultura están muy lejos de las plantas silvestres de donde vienen. El tomate que nosotros tenemos en los invernaderos, anatómica y fisiológicamente es muy diferente de los tomates silvestres que tenemos en estado silvestre, y por lo tanto muchos de los mecanismos regulatorios que tienen que ver mucho con la tolerancia se perdieron, y entonces tenemos plantas que rinden más, mayor producción, muy bonita la producción, mucha calidad, deseable para la comercialización y para los destinos, pero obviamente en contra de la capacidad de la planta de atenuar los daños causados por virus y por otros patógenos, pero virus en particular porque es la plática que estamos abordando ahorita. Ahora, cualquier cosa que se hace en términos prácticos y que da resultado y que no le entendemos, no significa que sea una brujería, significa que no tenemos la capacidad de entender lo que está pasando. Pero si está funcionando en la práctica, quiere decir que hay algo que tenemos que investigar para saber qué es lo que está sucediendo. O sea, en pocas palabras, las cosas que aquí ponemos y que aquí promovemos, se trata de proveerlas en la práctica. Y en la práctica van a encontrar ustedes que si yo les digo de barreras vivas, y ustedes a lo mejor encuentran una variedad de zacate Sudán que se adapta mejor en las condiciones que ustedes tienen y que es más eficiente para atraer a los insectos. O que en lugar de usar esa yo estoy utilizando otra planta que a su vez es más atractiva para los insectos. Eso es investigación práctica y no deja de ser investigación. Que no conozcamos los mecanismos mediante los cuales un insecto prefiere más uno que otra, pues eso es cuestión de investigación, de falta de investigación, no de falta de ser adecuado a la medida que se toma. O sea, eso pasa mucho en la agricultura. Muchas de las medidas, antes de conocerse cómo funcionan, funcionaron en la práctica por muchos años sin saber por qué era. No sé si me explique con lo que usted está comentando, pero... Sí, nada más, ¿hasta dónde se ha adelantado para relación este patógeno planta en lo que es el trabajo del patógeno? Sabemos que se aprovecha y se alimenta de la planta, ¿no? De la célula, ¿no? Que ahí hace que la célula le esté dando comida. Sí. Precisamente ahí, aislando el virus. ¿Dónde están las contras del virus para poder, de una manera química, por decir, destruirlo? Sin tomar en cuenta lo demás, nada más el organismo, el virus, la asociación de proteínas o lo que sea. Ok. Científicamente lo que se sabe es que la planta, para poder neutralizar un virus, debe tener un mecanismo que se llama reacción de hipersensibilidad. La reacción de hipersensibilidad es una estrategia química de la planta que reconoce las proteínas del virus. O sea, estamos hablando de una interacción entre el patógeno y su hospedante. La planta reconoce al virus que lo está tratando de infectar y entonces mata sus propias células. Produce sustancias metabólicas que matan a su célula, pero mató a la célula infectada y a 2, 3. Y entonces ya ese virus no está y la planta no sufrió ningún daño. Es un mecanismo de resistencia ese, pero tiene muchos mecanismos de tolerancia, porque recuerde que en la naturaleza la tolerancia es más común que la resistencia. En las plantas de campo hay plantas susceptibles y hay plantas de todo, pero lo más común es que haya plantas tolerantes,
¿Qué significa tolerancia? Significa, si recordamos las células tienen plasmodemos, que es por donde pasa el virus de una célula a otra. Si esos plasmodemos están más chiquitos, el virus ya no pasa. Es un mecanismo mediante el cual la planta puede ser infectada en una célula, pero ya el virus batalla para moverse de célula a célula. Ya no lo puede hacer y entonces queda encerrado en una célula y ya no pasó nada. Si los tejidos conductores de la planta están más fuertes, el virus va a batallar para moverse de un lado a otro. Si las células vegetales tienen mayor calcio, mayor potasio, sus paredes están más fuertes, el virus batalla para moverse y como resultado la planta llega a su estado de desarrollo completo con menor efecto de la virosis. Eso es lo que existe ahí. Lo demás es nuestro intento. Lo demás es nuestro intento por siempre meter alguna sustancia que neutralice al patógeno. Y en el caso de los virus se complica. No sé si así esté. Muy bien.